eres el dador de la vida, porque tú eres el Dios por excelencia, Señor. Y nuestra mente, Señor, que es tan finita, no alcanza a comprender tu grandeza. Padre, pero en el nombre de Jesús oramos que tú traigas revelación en esta mañana, Señor, al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre, que tú seas hablando a través de tu Espíritu Santo, enseñándonos tu palabra que nos lleva a toda verdad, que trae libertad a nuestra alma y a nuestro corazón, Señor, y que es viva y es eficaz, Señor. Bendigo cada hermano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a estar viendo un tema muy especial el día de hoy. Sabemos que estamos en la historia del Antiguo Testamento, donde sabemos que es necesaria la palabra de Dios, es necesaria la historia del Antiguo Testamento, porque aprendimos algo muy importante, y es que el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. O sea, todo tiene una conexión y nos damos cuenta la importancia que es nosotros poder entender el contexto del Nuevo Testamento, lo que el Señor escribe y todo esto. Entonces vamos a ver el tema hoy, la paternidad de Dios. Pero quiero enfocarme un poquito sobre la historia de David, donde David nos muestra este hombre conforme al corazón de Dios, cómo fue como padre, ¿sí? Entonces es algo que nos confronta, es algo que nos lleva a entender un poco sobre esto, y sabemos que la paternidad es algo profundamente valioso y sagrado para el cristianismo. Yo creo que más valioso para el cristianismo es muy importante para Dios. Es tan importante que cuando el Señor Jesús se encarna y se hace hombre, Él muestra al Padre. Si el Señor Jesucristo no se hubiera encarnado, en cierta manera, una de las mayores revelaciones fue mostrar al Padre, ¿sí? Entonces porque si nosotros nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento, cuando vemos Génesis, cuando vemos en el principio que Dios estaba creando el mundo, ahí ya estaba la deidad, la Trinidad. Pero la revelación como tal de Padre, la relación que había, la muestra solamente el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice: yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Yo doy testimonio del Padre, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Padre es fundamental en la vida de todos los seres humanos. El Padre es fundamental en mi vida y en tu vida. Dile a la persona que está a tu lado: la paternidad de Dios es importante para mí. Entonces, Padre no es solamente un papel que Dios asumió para contar su historia, es la escena de quién es Él. O sea que Dios en su esencia es Padre, es amoroso, nos corrige, nos disciplina, nos ama, nos enseña la labor que nosotros hacemos muchas veces como hijos. O sea que el modelo de la familia, el modelo del Padre, no nace de los seres humanos, esto proviene de Dios. Esto proviene del creador de la vida. La paternidad es el núcleo del universo, porque es el centro y la fuente de toda realidad. La paternidad es la naturaleza original y más fundamental de Dios. Entonces Dios tenía un propósito de, aparte de que Jesús viniera a salvarnos, mostrarse como Padre, mostrarse como ese ser que nos ama. Y vamos a ver un poquito de la historia. Vamos ahora a pasar porque vamos a cerrar como Dios, como Padre, pero antes vamos a ver cómo nosotros somos como seres humanos, como padres. Si usted se fija en los libros, cada personaje de la palabra de Dios, Dios es tan transparente de poder transmitir su mensaje, que muestra la fragilidad de las personas, muestra los errores que se cometieron, y esto es algo que nos revela la intención de Dios de mostrarnos cuánto lo necesitamos a Él. ¿Por qué? ¿Cómo se reconoce a David? El hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Ahora vamos a ver la falencia que tuvo David como papá, porque tuvo una gran falencia. Los que estamos leyendo y llevamos consecutivamente, y los que conocemos la historia, vemos que hubo una gran falencia. Quiero que leamos Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Ahí nos muestra más o menos cuántos hijos tuvo David, porque nosotros solamente conocemos a Amnón, Absalón, Daniel, que fue el segundo, Adonías, Tamar,
Salomón, perdón, Salomón, y solamente pensábamos que eran por ahí 6, 7, ¿cierto? Pero vamos a ver en Primera de Crónicas que nos muestra quiénes fueron los hijos de David. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 1, estos fueron los hijos de David nacidos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. El segundo fue Daniel, hijo de Abigail de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maca, la hija del rey Talmaí de Jesur. El cuarto fue Adonías de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itreán, hijo de Egla, que era otra esposa de David. Estos 6 nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. David reinó en Jerusalén 33 años y allí nacieron. ¿Quién nació? Simá, Sobat, Natán y Salomón. ¿Hijos de quién? Betsabé. O sea que, ¿cuántos hijos más tuvo Betsabé? Fueron 4 hijos. Nosotros pensamos que solamente era Salomón y el que había muerto, ¿cierto? Entonces fueron 4 más. Ahora, tuvo también, bueno, la hija de Amiel, tuvo también, la hija de Amiel tuvo también Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Eliadá, Elifelet, 9 en total. Esta mujer le dio 9 hijos. Pero dice, todos estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas, la hermana, los hijos que tuvo con sus concubinas, o sea que tuvo muchos más hijos, pero no están nombrados en la palabra de Dios, con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar, que Tamar era la hermana de Absalón, era la propia hermana de Absalón. Entonces fueron muchos hijos, ¿cierto? Harta tarea, siempre cuando uno dice, ¿cuántos hijos tienes? Tantos, uy, tremendo. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a tener hijos. Una de las tareas fue la multiplicación, pero con responsabilidad y entendiendo que necesitamos ayuda del Señor. Uno de los principios que nosotros debemos entender es que toda la autoridad de todo el mundo entero, sobre todas las autoridades, proviene de Dios. Y cuando nosotros tenemos nuestros hijos, nosotros pensamos, yo creo que todos pensamos, que ellos nos pertenecen. Pero la palabra de Dios nos muestra que nuestros hijos son de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 127, porque aquí los hijos son herencia de Jehová. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestros hijos no son de nosotros, sino que han sido un regalo, ha sido una herencia de parte de Dios, empieza a cambiar un poquito el concepto. ¿Por qué? Porque hay papás que se abusan del hecho de que tengan hijos, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvieron que experimentar el maltrato? En épocas antiguas, a los hijos se corregían de una forma áspera. Escuchábamos de zurriagos y hay muchas historias por contar, ¿cierto? De que les pegaban con esto, con lo otro, que los castigaban no sé cómo. Contaban en uno de los talleres que estaban hablando sobre la paternidad y contaba el pastor Gerardo y decía, un señor que lo colgaban con la cabeza hacia abajo y el papá le daba hasta que él se desmayara, le daba juguete con un zurriago hasta que el muchacho se desmayara. Ese era el concepto que muchas veces en los tiempos de antes se manejaba. Ahora estamos en un tiempo totalmente diferente y estamos hablando de permisidad, estamos hablando de falta de disciplina, estamos hablando de falta de autoridad, porque cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado a nosotros los hijos como herencia, podemos entender que Dios también nos da autoridad dada por Él para nosotros corregir y enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos, ¿a quién pertenece? Al Señor. Dice la palabra de Dios que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Esto lo dice en Romanos 11:35. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta que no son mis hijos con los que yo puedo hacer todo, sino que yo tengo que darle al Señor cuentas de lo que yo estoy haciendo por mis hijos y con mis hijos. Entonces, aquí nos damos cuenta que David fue un guerrero, esto lo vimos el domingo anterior, ¿cierto? Fue un guerrero valiente. A mí me impresiona y era de admirar la forma como David peleó. David era guerrero, David no solamente mandaba a sus
súbditos, a sus guerreros, a los más cercanos de él, a que dirigieran los escuadrones, porque esto estaba organizado por escuadrones, sino que él iba frente a la batalla. Entonces nos damos cuenta que él era un guerrero que amaba a Dios, y la Biblia lo llama a un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia también nos permite ver lo que él erró con su familia, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, ¿muchas falencias en la paternidad tuvo David? Sí. ¿Fue un guerrero? Sí, que peleó, y así como decía la canción, David, mientras Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. O sea, él fue un hombre que todo el tiempo estaba en guerra. Por estas razones, el Señor no le permite a él construir el templo. Esa es una de las razones por las cuales no le permite construir el templo. Entonces aquí es importante ver cuáles son las fallas y qué nos dice la Biblia de lo que nosotros sí debemos hacer. Número 1, los padres deben estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando pecan. Una de las tareas que el Padre nos deja a nosotros es trabajar en el corazón de nuestros hijos. El corazón de nuestros hijos es la meta donde todo papá debe llegar. Y nosotros muchas veces nos enfocamos en la conducta, queriendo cambiar la conducta. Entonces, si el niño está haciendo cierta actitud, yo tengo que enfocarme en buscar una disciplina, en corregirle la conducta, y eso es un error. Porque no solamente tenemos que enfocarnos en cambiar la conducta, sino en qué está generando esa conducta, en llegar al corazón, que es lo que hace el Señor. Dice la palabra de Dios que Él escudriña el corazón. Escudriñar es una tarea importante que profundiza. El Señor tiene la capacidad de escudriñar nuestro corazón porque Él es Dios, y solamente Él puede escudriñar, aunque el corazón sea engañoso. A Dios no lo engaña. Pero nosotros, Dios nos da la capacidad también y las herramientas que están en la palabra de Dios a través de la oración, de poder llegar al corazón de nuestros hijos y no enfocarnos solamente en la conducta, sino también en su corazón. Entonces dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Hay un gran contraste o un error cuando nosotros pensamos que como yo amo a mi hijo, no voy a permitir que él sienta dolor. La disciplina trae dolor, la disciplina trae reflexión. A ver, pensemos por un momento, cuando nosotros pecamos contra Dios y el Señor nos disciplina, porque es que el hecho de que el Señor me perdone no quiere decir que no haya consecuencias, y a través de las consecuencias viene la disciplina del Señor. Entonces, cuando viene la disciplina, ¿nos duele? De pronto el Señor fue tan hermoso que nos permitió tener, no sé, un trabajo, vamos a tomar este ejemplo práctico, un trabajo donde era abundante, donde me exigía, pero de la misma forma era remunerado. ¿Y qué sucede cuando yo me porté mal, fui desobediente a Dios y el Señor me quita eso? Y empieza a haber escasez. A través de la escasez el Señor empieza a disciplinarnos, ¿cierto? A través de esa abstinencia de lo que el Señor nos estaba dando, de lo que ya no hay, el Señor empieza a disciplinarnos. Entonces nosotros debemos entender que cuando nosotros amamos a nuestros hijos, habla de la disciplina, pero es una disciplina basada en la palabra. No nos podemos ir al extremo, ¿sí?, de lo que estábamos hablando algo. Entonces vamos a ver un poco del contexto de lo que sucedió. Dice la palabra de Dios que todo empieza porque uno de sus hijos, que ¿se acuerdan cuál era el hijo mayor de David? Absalón. Vamos a ver lo que dice 2 de Samuel capítulo 13. Entonces el hijo mayor, el primogénito de David era Amnón, y Absalón era el tercer hijo. Dice, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amnón, estoy leyéndolo en la versión PDT. Amnón, otro hijo de David, estaba enamorado de ella. Amnón la quería mucho, pero como Tamar era virgen, él no creía que podía poseerla. La quería tanto que se enfermó de tanto pensar en ello. Eso se llama una obsesión.
y qué horrible, porque era su hermana. Ahora, versículo 3 dice, un amigo de Amnón llamado Jonadab era muy astuto. Jonadab era hijo de Simá, un hermano de David, y Jonadab le dijo a Amnón, ¿qué te pasa? Cada día estás peor, anímate que eres el hijo del rey. Amnón le dijo a Jonadab, estoy enamorado de Tamar, pero es hermana de mi medio hermano Absalón. Quiero que veamos algo ahí. Cuando está el pecado frente a las personas, a veces hacemos ver el pecado como no pecado. Porque él está diciendo que ella es hermana de quién. No dice es mi hermana, y era su hermana, porque era hija de David. Era medio hermana, pero era hermana. Él está diciendo es hermana de Absalón. Bueno, ahí ya está como lavándose las manos. Jonadab le dijo a Amnón, acuéstate y finge estar enfermo cuando tu papá venga a verte. Dile que solo comerás si Tamar viene y prepara la comida en tu presencia. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey David fue a verlo, Amnón le dijo, deja que venga mi hermana Tamar para que me prepare unas empanadas aquí mismo y me las sirva. David envió mensajeros a la casa de Tamar y le dijeron, ve a la casa de tu hermano, aquí, hermano Amnón, y prepárale algo de comer. Así que Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, y mientras él estaba en cama, Tamar tomó harina, la amasó y le cocinó las empanadas, y mientras Amnón la observaba, luego Tamar las sacó y le sirvió a Amnón, pero él se negó a comérselas, diciéndole a sus siervos que se fueran, que lo dejaran solo. Así que todos los siervos salieron de la habitación. Entonces Amnón le dijo a Tamar, tráeme la comida a mi cuarto y tú misma dame de comer. Aquí había una intención perversa de parte del hermano. Tamar tomó las tortas que había preparado y fue al cuarto de su hermano, y cuando empezó a darle de comer, él la agarró de la mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Tremendo. Tamar le dijo, no, hermano. ¿Cómo lo veía ella? Como un hermano. No me obligues a hacer eso, no cometas esta infamia, que eso no se hace en Israel. No podría librarme de mi vergüenza y la gente te vería como un criminal. Mejor habla con el rey y él dejaría que nos casáramos. Pero Amnón no escuchó a Tamar y como era más fuerte la forzó a tener relaciones sexuales con él. La violó. Dice, pero después de violarla sintió un odio hacia ella mucho más grande que el amor que sintió antes y le dijo, levántate y vete. Tamar le dijo a Amnón, no, no me eches así, eso sería peor de lo que acabas de hacer. Pero Amnón no la escuchó, sino que llamó a su siervo y le dijo, echa de aquí esta mujer y luego cierra bien la puerta. Mira lo que hace el pecado, lo que hace el engaño. Ya después de él desearla, porque eso no era amor, eso era deseo, eso era pasiones desordenadas, deseos que no son correctos, lo llevó a cometer esto. Pero dice la palabra de Dios, ¿qué sucedió cuando su papá se enteró? Yo esperaba que su papá hiciera justicia, ¿sí? Que su papá hiciera lo correcto. Dice segunda de Samuel, versículo 21, vamos por el mismo, pero el versículo 21 dice, al enterarse de esto, el rey David se enfureció. Sin embargo, sin embargo nos habla de lo que él va a hacer. Sin embargo, no quiso castigar a su hijo Amnón porque era su hijo preferido, el mayor. Qué tremendo. Muchas veces cuánto nos equivocamos con nuestros hijos. Estoy hablando de mujeres y hombres, cuando hay preferencia, y entonces cubrimos el pecado y alcahueteamos el pecado y generamos una desgracia en las familias. Ahora nosotros podemos darnos cuenta, y usted puede pensar, no sé si en su familia suceda esto, las preferencias lo que han causado en los hogares, ¿sí? Las preferencias que yo prefiero a este hijo y la mamá dice, no, es que yo a todos los quiero por igual, pero muestra la preferencia constantemente hacia ese hijo, y eso genera una herida en el corazón de los otros hijos. Y esto fue lo que empezó a suceder, porque si usted cree que David hubiera corregido a su hijo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con sus otros hijos? Porque sabemos que Absalón era el hermano, o sea, obviamente era el hermano de Tamar.
Y después vemos que las desgracias empiezan a desencadenarse por sencillamente no tomar una acción, por sencillamente no tomar una actitud de lo que nos dice Proverbios, de corregir a nuestros hijos con disciplina. David se negó a administrar justicia. Dice la palabra en segunda de Samuel capítulo 8, versículo 15 dice: David gobernó sobre todo Israel con justicia y equidad para todo el pueblo. Cuando nosotros vemos este versículo decimos, entonces, ¿qué sucedió con su hija? ¿Hizo justicia? No, no hizo justicia. Ni siquiera la palabra nos dice fue y habló con Amnón, le llamó la atención, bueno, ¿qué pasó? Llamó a su hija. No, eso sencillamente se quedó así. Vamos a ver qué sucede. Que cuando nosotros no entendemos que esto tiene que ser corregido, esto empieza a desencadenar una desgracia en la familia. En Deuteronomio 22, 25 al 27, no lo vamos a leer, pero dice allí lo que debe pasar con las personas que hacen violación, porque esto era un delito grave en el pueblo de Israel. Dice que es porque, digamos, cuando se compara más o menos que cuando un hombre abusaba sexualmente a una mujer, se comparaba como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata. Así es el caso de lo que dice un hombre culpable de violación. Debería ser castigado a muerte, nos dice en Deuteronomio, según los mandamientos que el Señor había establecido. Igual que un asesino se le daría muerte. Esta fue la norma que David debía defender, y él no estaba por encima de la ley de Dios. A pesar de que era el rey, tenía que tomar una decisión sobre eso. Este problema para todos aquellos que nosotros somos padres, es que no hagamos caso omiso a los pecados de la vida de nuestros hijos. Y algo que nosotros debemos entender es que usted es papá y es mamá hasta que usted se muera, ¿sí? Entonces usted no puede decir, no, es que mi hijo ya creció y entonces que haga con su vida lo que quiera. No, dice la palabra que tenemos que estorbarlos, debemos estorbarlos, pero con amor y con sabiduría, ¿sí? Porque cuando nos volvemos esas personas que estamos ahí, y ahí es que la palabra dice que toca estorbarlos y yo me pongo a estorbarlos, tenemos que ser sabios, la prudencia que nosotros debemos manejar como hijos de Dios. Entonces debemos estorbar a nuestros hijos. Cada padre piadoso cría a sus hijos con la esperanza de que lleguen a comprender su pecado y su necesidad de un Salvador. O sea que cuando usted se fija, los que tienen niños pequeños, nos damos cuenta que ellos son pecadores, que ellos también necesitan a un Salvador. No podemos decir es que el niño es pequeño, el niño es inocente. Sí, no podemos decir que no haya inocencia, hay inocencia, pero también hay pecado. Hay rebelión, hay rebeldía en el corazón de todos los seres humanos, sin acepción de personas. Entonces entender que todos debemos ir al corazón del Padre. David por su parte no cumplió con ese papel. Ahora vamos al punto número 2. ¿Qué sucede en el desenlace de esta historia? Lo que sucede es que su hermano Absalón deja pasar 2 años. 2 años dice la palabra de Dios. Voy a contarles un poco lo que sucede. Dice que 2 años después su hijo Absalón se lleva a su hermana a su casa y la cuida allí, pero él ya estaba planeando lo que él iba a hacer y él decide asesinar a su hermano. Le hace una trampa y lo asesina. Él aborrecía a Amnón por lo que Amnón había hecho a su hermana. Eso lo dice en vamos a segunda de Samuel capítulo 13, versículo 22. Dice: Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. ¿Había un sentimiento de odio entre hermanos? Sí. ¿Por qué causa? Porque su papá no corrigió a su hijo. ¿Estamos lejos de la realidad? No. A veces en nuestras familias hay conflictos. Es triste saber esas historias donde dice que nunca más se volvieron a hablar, que entre hermanos nunca más hubo sanidad, hubo un diálogo. ¿Hay diferencias? Hay diferencias. Quizás en los lugares donde uno más tiene conflicto es con los hermanos y en la familia.
En los lugares donde nosotros somos formados en nuestro carácter es con la familia. En los lugares donde nosotros creamos una identidad, proviene de los padres, proviene de los hermanos, proviene del contexto. O sea, realmente el resultado de lo que nosotros somos viene parte de lo que son nuestros hermanos y nuestros padres, de nuestro contexto, de nuestro ambiente familiar. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como personas que conocemos la palabra, debemos empezar a cerrar ciclos que hayan quedado abiertos, sea por culpa de nuestros padres, sea por culpa de nuestra familia, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, porque aún no puede ser en nuestros hermanos, pero nuestros padres no se hablan con sus hermanos o no se habla con sus abuelos y se le prohíbe a los hijos que vaya y visite a su abuelo, que tenga contacto, y eso es algo que daña el corazón de nuestros hijos. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque pues esto no, la palabra de Dios nos habla es amar, y está hablando en todo el sentido, tanto al que está cercano. Cuando habla de prójimo se refiere a próximo, al que está más cercano, pero también a todas las personas. ¿A quién nos queda más fácil amar a nosotros? Al que no conocemos, ¿sí? ¿A quién nos queda más fácil perdonar? Si el de la carnicería me ofendió y después me dice, ay vecina, discúlpeme por el comentario que hice, bueno vecino, no pasa nada. Pero si es mi hermano el que me ofendió, o si es mi mamá la que me ofendió, o si es mi papá, entonces esto sí no los perdono. Y entramos en demandas y en demandas, y entramos en conflictos y en conflictos, y esto no trae paz al corazón. Esto no está hablando de Dios, está hablando de lo que nosotros sentimos, de nuestros sentimientos, de nuestro egoísmo. Entonces es una reflexión que Dios nos lleva a hacer, cómo está nuestra familia, cómo está nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces, aquí ya sucede que Absalón mata a su hermano Amnón. ¡Qué tragedia! Lo mató. Pero ¿qué hace Absalón? Huye y se va para donde su abuelo, que era rey en Gebur, y él se está allá. Creo que son más o menos 3 años lo que él dura allá, y a través de uno de los comandantes manda a una mujer que le cuenta una historia a David, bueno, ustedes ya saben todo ese contexto, y le dice que una historia similar a la que David estaba viviendo, con el propósito de que él traiga a Absalón. Llega Absalón, pero ¿qué sucede cuando llega Absalón? ¿David va y habla con él? No. Vuelve y se queda ahí. No habla, sencillamente estaba enojado porque había asesinado a su hijo. Vuelve y lo permite que llegue a Israel. ¿Y qué empieza a suceder en el corazón de Absalón? Absalón, el heredero de David, caía cada vez más en amargura contra su padre día a día. Dejar a su heredero y potencial rival en este estado es más que un asunto de familia. Dejaba a la nación de Israel vulnerable a ataques externos y a la guerra civil. Y David responde a Joab y trae a Absalón a Jerusalén. Bueno, ahí es cuando lo trae a través de Joab. Sin embargo, todavía no se había reconciliado con su hijo. David se negó a ver a Absalón por otros 2 años, mientras vivía en Jerusalén. Tomó Joab, Joab tuvo que intervenir una vez más para que él pudiera perdonar a su hijo. Pero el daño ya estaba. ¿Qué genera esto? El hecho de que Absalón quiso quitarle el reino a su papá. Fue tanto el odio, la amargura, la insatisfacción, porque yo no sé usted cómo ve a su papá, no sé cuál fue la relación de usted, pero el rol paternal es muy importante en la identidad y en el carácter de todas las personas, tanto de mujeres como de hombres. El padre es fundamental en la familia, el padre. La madre es fundamental en la familia, pero el rol del padre de autoridad, de protección, era muy importante, y la aceptación que quería Absalón, teniendo en cuenta que él era su papá, que él era el rey, para él era muy difícil. Entonces él empieza a planear y conspira quitarle el reino a su padre. Allí está Joab. Yo le seguí los pasos en toda la historia de Joab, y me llamaba mucho la atención la historia de Joab, porque Joab nos mostraba a nosotros, en la palabra de Joab nos mostraba que él era un guerrero de David, pero no le hacía caso. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Joab, de los que han leído? Bueno, les animo para que nosotros, cuando leamos, escudriñemos. Dice que Joab no obedecía, y Joab fue el que mató
Joab fue el que mató a uno de los capitanes fuertes de David porque él había asesinado a su hermano. Y él decía, hijos de Serbia, yo no sé qué voy a hacer con ustedes, pero ustedes son necios, no los puedo controlar. Entonces allí nos damos cuenta que Absalón se va en contra de su padre y intenta asesinarlo. Y finalmente Absalón lo matan. ¿Quiénes? Los mismos hombres, los guerreros de David. Nos damos cuenta que nosotros, por no perdonar a nuestros hijos, a veces somos muy duros con nuestros hijos y no los perdonamos. Ellos se equivocan y te dicen, papá, perdóname. No. Queremos verlos sufrir. Endurecemos nuestro corazón. Pero así es Dios con nosotros. No. Él es nuestro Padre que nos perdona. Número 3. Los padres deben reconocer que sus hijos cometen mal. Entonces, aquí David se negó a reconocer el pecado en su hijo, no quiso reconocer que Absalón no lo llamó, no lo corrigió, que Absalón había hecho esto, y entonces Absalón decide pues hacer el tema de quitarle el reino a su papá. Número 4, los padres deben trabajar en el corazón pecaminoso de sus hijos. David no contuvo o cuestionó a sus hijos. Ahora, estamos hablando de los mayores, ¿cómo serían los menores? Tantos hijos, yo creo que no pudo con los primeros, tampoco pudo con los últimos. Cuando David envejeció, su hijo Adonías se exaltó a sí mismo. La predicación del domingo pasado estaba hablando de esfuérzate y sé valiente. Pero hay un versículo donde dice esfuérzate y sé hombre. La historia de Adonías, aquí vemos que hay una cadena, ¿cierto? Acuérdense que el primero es Amnón, el segundo es Absalón y el tercero es Adonías. Entonces Amnón viola a su hermana. Absalón mata a Amnón por violar a su hermana. Ahora Adonías dice, es que el reino me pertenece a mí, y su ego, el hecho de él no tener los pies sobre la tierra, de no ser sabio, de no haber escuchado consejo de su papá, porque dice que él no le decía tampoco nada, lo llevó a él a actuar mal. Y él fue el que decidió unirse con Joab y quitarle el reino a su papá también. O sea, Absalón intenta tomar Jerusalén y David sale huyendo. Ahora ya David está viejo y tiene otra vez a un hijo que quiere tomar otra vez su reino. Tremendo. Pero entonces aquí nos damos cuenta, dice primera de Reyes capítulo 1, versículo 6, dice que David sabía lo que estaba haciendo, pero no lo refrenó en modo alguno. David ya había dado la promesa, Dios ya le había mostrado que su sucesor iba a ser Salomón, pero David ya lo sabía y no hizo nada para poder comunicar a su hijo Amnón que él no iba a ser su sucesor. Permitió que esto diera rienda suelta. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, porque haces así. Además, este era muy hermoso, de hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. O sea, nunca, aquí vuelve y nos repite, David nunca les puso freno a sus hijos. Nunca les dijo, oiga, eso no se hace. Sencillamente dejaba, y pues me imagino que por el contexto, él vivía en el palacio, sus hijos vivían en diferentes lugares, porque la Biblia sí nos muestra de que ellos se reunían en diferentes casas y hacían sus reuniones. Entonces nos damos cuenta que él no estaba tan constantemente con sus hijos. De pronto esa era una de las cosas, pero él podía llamar a sus hijos, y así como armaba sus escuadrones y como él se preparaba para la guerra, prepararse también para que sus hijos fueran luz en el reino de Israel. Entonces vuelve otra vez aquí y ya definitivamente Amnón, Adonías, finalmente lo resulta matando su otro hermano, que es Salomón. ¿Sí recuerdan esa parte? Está un poquito enredado, pero vamos entendiendo. Número 5, los padres deben enseñar a sus hijos lo que es importante en la vida. Ustedes recuerdan que mi esposo estaba enseñando sobre Salomón, pero los que terminaron de leer la historia de Salomón se van a sorprender, porque ¿quién fue Salomón? El hombre más sabio, el que tuvo la bendición de Dios. Pero ¿qué sucede con Salomón?
Salomón se aparta de Dios y empieza a rendir culto a otros dioses. Aquí nos dice, vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 2. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 2. Esa donde nosotros nos damos cuenta que él ya se está despidiendo. Dice, bueno, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Aquí ya iba perdiendo. Porque él está diciendo, si tus hijos, no solamente Dios puso la mirada en Salomón, para Dios es importante todas las personas. Y nosotros no podemos decir, como uno escucha, es que yo a este hijo sí le veo futuro. Es que yo a este hijo sí le veo que él puede lograrlo, pero a este no. Cuidado como nosotros hablamos a nuestros hijos. Cuidado, esa preferencia empieza a dañar el futuro de nuestros hijos. Nosotros no somos Dios. Y algo que les digo, hermanos, es que aún si nosotros nos equivocamos como papás, Dios es tan poderoso para restaurar el corazón de nuestros hijos. Acá hay muchos que hemos sido restaurados. Escuchábamos a uno de los predicadores y era conmovedor el testimonio de él, que fue muy cortico, pero él decía, uno de los 35 años, un muchacho enseñándonos a todos los pastores de allá que son ancianos, no me refiero a mí, sino a todos los que son ancianos, y es tremendo el Señor porque tenía mucho conocimiento y lo que Dios ha hecho con él, y él decía, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No nos olvidemos cuál fue el inicio de ese encuentro que nosotros tuvimos con el Señor. Porque a veces nosotros logramos muchas cosas, el Señor permite éxito en nuestra vida, el Señor permite que nosotros avancemos, pero nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y Él dice, y yo recuerdo que mi papá y mi mamá eran drogadictos, dormían en la calle, y de allá me sacó el Señor. Y es tremendo el poder ver que Dios es tan poderoso, así que aún entendiendo, si nosotros queremos que realmente lo que Dios nos ha mandado a hacer como padres se cumpla, obedezcamos lo que la palabra dice. Pero le digo a ustedes, y me digo a mí misma, aún si yo me equivoco, Dios es poderoso para restaurar, para sanar y para traer libertad a mis hijos y llevarlos hasta donde Él quiere llevarlos, conforme a su propósito y conforme a que nuestros hijos dispongan el corazón para que Dios lo haga. Entonces es nosotros entender que nuestro Dios tiene todo poder y toda autoridad para hacer lo que nosotros no podemos hacer quizás como padres. Usted no puede entrar al pensamiento de su hijo y al corazón y a sus acciones y que actúe conforme como usted quiere, no podemos hacerlo. Ya lo que nosotros nos dice la palabra es, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Esta es una tarea que tenemos que hacer. Quizás usted conoció el evangelio ya su hijo grande, ya quizás se había casado, pero no, o sea, el hecho de nosotros pensar que si yo conozco al Señor, tengo el tiempo, el momento, el conocimiento para instruirlo, hagámoslo. Pero no pensar que entonces mi Dios no va a hacer una obra en mi hijo porque ya yo lo conocí ya grande. No, Dios lo va a hacer, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, ya saliendo un poquito de esto, concluyendo un poco lo de David, conclusión, cuando todo estaba dicho y hecho para toda la vida, bueno, esto lo dice Salomón. Salomón nos mostró que aún en medio de la sabiduría fue desobediente a Dios. Salomón se equivocó y Salomón se apartó. ¿Por qué? Porque él tuvo mujeres de muchos lugares, empezando por la hija de Faraón, y él les creaba estos lugares altos donde ellos adoraban, y esto fue lo que los llevó a la destrucción a Salomón. Al final de la vida de Salomón recordó las palabras de su padre y en conclusión él dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y terminó el libro de Eclesiastés con este encargo a sus lectores, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Volvió al principio, lo que no hizo él.
A ver, ahora nosotros, a medida que nos acercamos al Padre, es importante para aquellos que son padres que hagan un examen de conciencia. ¿Estamos viviendo una vida que honra a Dios? Es una pregunta que nos debemos hacer en esta mañana. O sea, ¿su vida honra a Dios? Ahora, ¿es el líder espiritual de su hogar? Somos el líder espiritual, sea que usted sea madre soltera o sea que usted tenga su esposo y su esposa, cada uno en su rol. ¿Estamos siendo el líder espiritual que necesita nuestro hogar? Otra pregunta, ¿es usted ejemplo que quiere que sus hijos imiten? Es otra pregunta. Podemos aprender del ejemplo de David y no cometer los mismos errores cuando se trata de la crianza de los hijos. Podemos discipular a nuestros hijos cuando pecan por su propio bien. Podemos perdonarles cuando tropiezan y caen. Y podemos reconocer que ellos son pecadores y necesitan un Salvador. Podemos restringir sus corazones pecaminosos y compasivamente llevarlos a conocer a nuestro Salvador y Señor. Y podemos mostrar en nuestras vidas y hablarles de lo que realmente es importante para la vida, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dios es un Padre para nosotros, tanto en un sentido natural como espiritual. Entonces, acá muchos podemos decir, yo no tuve una buena experiencia con mi papá. Muchos pueden decir, yo no tuve papá, mi papá me abandonó, ¿sí? O quizás mi papá estuvo presente, pero no fue papá. Pero nosotros debemos entender que el Padre que nos creó no solamente es nuestro Padre espiritual, sino también nuestro Padre puede llenar lo que el Padre humano no hizo, porque somos hijos de Dios. En Génesis 1:27, vamos a leer Génesis 1:27. Dice aquí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿De dónde venimos nosotros? De nuestro Padre, el Creador. Entonces, nosotros somos criaturas de Dios. ¿Cuántas veces Jesús habla de la palabra Padre en el Nuevo Testamento? 170 veces en el Nuevo Testamento. Y en casi todas las ocasiones utilizó la palabra Abba, papito, papito mío, a una forma exclusiva e íntima de dirigirse al Padre. Esta intimidad, este amor, esta acepción y entrega entre el Padre y el Hijo es lo que los cristianos entienden como lo que es el núcleo del universo. Y como tal, esto es lo que se encuentra en el centro de nuestras vidas y nuestra esencia más profunda. Algo que nosotros debemos entender es que el Señor es nuestro Padre, pero también dicen Salmos que Él es nuestra Madre, o sea que Él es el todo para nosotros. Vamos a estar de pie en esta mañana. Yo no sé si nos podemos dar la oportunidad realmente de reflexionar. Una de las cosas que no nos gustan es reflexionar, porque nos cuesta reconocer nuestros errores. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que nos corresponde. Usted y yo no podemos cambiar a nuestros hijos, pero sí tenemos un poder muy grande, que es, si usted es papá, ser ejemplo. Y yo creo que el ejemplo va a hablar mucho más que las palabras, ¿sí? El ejemplo, el poder nosotros mostrar lo que es en parte, porque nosotros como seres humanos no vamos a mostrar a Dios nunca. En cierta manera, en algunas cosas, hasta un punto vamos a poderlo ser, porque Dios es perfecto, ¿sí? Y llegar hasta ese nivel es complejo, pero el Señor nos ayuda. Mientras nosotros temamos a la presencia de Dios, nosotros lo podemos hacer. Entonces yo le invito a que usted pueda allí inclinar su rostro y vamos a estar orando en esta mañana. Vamos a estar orando en esta mañana y coloque su vida delante del Señor. Yo no sé
¿Cómo ha sido usted con sus hijos? ¿Cómo ha sido su crianza? ¿Cómo ha sido la formación que usted les ha dado? Quizás muchos de sus hijos en este momento tienen su corazón herido. Quizás usted misma no se perdona, usted mismo no se perdona por su forma de actuar, por quizás no ser el ejemplo, no llevarlos al conocimiento de Jesús. Pero que usted pueda decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, la esperanza que yo tengo es que si yo acudo a ti, puedo mostrar, Señor, parte de lo que tú eres. Señor, en este momento venimos delante de ti. Venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, a buscarte. Empieza ya a nombrar a sus hijos. Dile: Señor, yo te presento a mis hijos. Te presento, Señor, a cada uno de ellos. Empieza a nombrarlos allí. A sus hijas. Empieza a nombrarlos. Quizás muchos están en el camino del Señor, otros no. Pero el Señor tiene cuidado de ellos. Dile: Señor, ellos son tuyos. Dice tu palabra, Señor: he aquí, los hijos son herencia de Jehová, Señor. Y ayúdame a edificar mi casa, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que edificas, Padre. Si tú no edificas, en vano, Señor, esa edificación, Señor. Y hoy oro en el nombre de Jesús para orar por nuestras generaciones, Padre. Mira, Señor, no queremos una generación como le sucedió a David, que en poco tiempo, Señor, se fue diluyendo, Señor. Se fue diluyendo toda la parte moral, toda la espiritualidad, Señor, y cada uno fue en pos, Señor, de sus deseos. Muchos quisieron asesinar a sus hermanos, muchos lo hicieron, Señor. Guerra entre hermanos, guerra de padre a hijo, Señor, queriendo, Señor, el poder, sin importar, Señor, que eran una familia, Señor, escogida por ti, con un propósito, Señor, que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y muchas veces nosotros olvidamos que también somos una familia, Señor, escogida por ti. Padre, mira, te pido que ayudes a cada uno de los que estamos aquí, si tenemos conflictos con nuestros hermanos, si quizás nos juzgaron, si quizás hemos juzgado, Señor, si hemos entrado en esa discordia, en esa pelea, Señor, donde no nos podemos ver, donde no nos podemos reunir, Señor, los unos con los otros, que si llega el uno, el otro se va, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor. Sabemos que no es fácil, Espíritu Santo, pero tú eres el Dios que trae sanidad, Señor, a nuestra vida, Señor. Empezamos por nosotros, Señor. Y tú vas dando las cosas, Padre, para que haya perdón, para que haya sanidad, Señor. Te pido, Señor, por cada familia, Señor, por cada hijo, Señor, por cada nieto, Padre, que está en tu pensamiento y que viene en el futuro, Padre. Oramos por nuestras generaciones, Espíritu Santo, porque está en tu plan, Señor. Bendecir nuestras generaciones hasta 1000, Señor, generaciones. Padre, que tu presencia, Señor, vaya con ellos, Señor. Que tu revelación, Señor, sea dada a cada uno de ellos, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas trayendo paz. Empieza a llorar por tus nietos, empieza a orar por tus bisnietos, si tienes bisnietos, empieza a orar por tus hijos. Dile: Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo, Señor. Y si en este momento tú, mientras escuchabas la palabra, reconoces que tienes preferencias, reconoces que has dañado el corazón de tus hijos con la preferencia, con los actos de desprecio, con las palabras que le has dicho, dile: Señor, perdóname. Perdona, Señor, mi pecado, Padre, y ayúdame, Señor, a resarcir. Ayúdame, Señor, a ir, Padre, a mi hijo. Ayuda, Señor, a ir a mi hija, Padre, para poder pedir perdón, Señor, porque he fallado, Señor, he pecado contra ti. Primeramente estamos pecando, Señor, contra ti. Tu palabra nos dice: no exasperes a tus hijos, no los exasperes, sino que con sabiduría, Señor, los instruyamos, Padre. Quita, Señor, de nosotros, Padre amado, toda tristeza que quizás cometieron nuestros padres, Señor. Nos maltrataron, nos marcaron con palabras, Señor, pero te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre, que tú nos bendigas, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a perdonar, Padre, y no transmitir esto de generación en generación. Te damos gracias, Señor, en este momento por tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.